Bien, soy Jean-François Prudhomme del Centro de Estudios Internacionales. Les doy la bienvenida a esta conversación que tendremos con los profesores Elodie Brun del Centro de Estudios Internacionales, Francisco Zapata del Centro de Estudios Sociológicos y Rafael Rojas del Centro de Estudios Históricos. Hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos se sublevaron en contra del gobierno democráticamente electo del presidente Salvador Allende. Presidente Allende había sido electo el 4 de septiembre de 1970 con 36% de los votos, apenas 1% más que su principal rival, candidato de la derecha conservadora, Jorge Alessandri, y 7 más que el candidato del Partido de la Democracia Cristiana. Y de hecho, digamos, la Constitución chilena en ese momento preveía que si un candidato no alcanzaba el 40% de los votos, era el Congreso que tenía que avalar la victoria del candidato vencedor. Y en este caso, con la excepción de los senadores y diputados de derecha, y algunas pequeñas excepciones de otros partidos, la gran mayoría de los integrantes del Congreso chileno, incluyendo desde luego a los diputados senadores de la democracia cristianas, avalaron la victoria del presidente Allende. La coalición de gobierno de partidos de izquierda, conocida como Unidad Popular, buscó a lo largo de 3 años desarrollar lo que Allende llamó la vía chilena. Y si tomamos en consideración el hecho de que 80% de la población chilena no vivió el golpe, entonces me parece que es muy importante que hagamos referencia al contexto en el cual gana el presidente Allende, y no solo el contexto en el cual ganó el presidente Allende, sino qué fue ese gobierno de la Unidad Popular y en qué consistió esa vía chilena al socialismo. Entonces, después de 50 años, ¿cómo podemos valorar ese gobierno de la Unidad Popular? Profesor Zapata, usted que vivió además esos acontecimientos, sí, me gustaría escucharlo. Bueno, yo quiero decir que yo viví el golpe de Estado el día 11 de septiembre, estando en Santiago, y fui testigo del bombardeo del Palacio de la Moneda por los aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Yo en ese momento trabajaba en una mina del norte de Chile, en la mina de Chuquicamata, y fui, digamos, parte de lo que se puede llamar la nacionalización del cobre de Chile. El 11 de julio del año 71, el Congreso Pleno del Congreso de Chile, diputados y senadores, promulgó la Ley de Nacionalización del Cobre, que fue uno de los logros más importantes del proyecto, digamos, que tenía el presidente Allende. Eso implicó abrir un frente muy difícil con las compañías extranjeras que eran propietarias de las minas del cobre, la Anaconda Copper Corporation y la Kennecott Copper Corporation, que no aceptaron la nacionalización, a pesar de que era una ley de la República, y pusieron toda clase de obstáculos para que las empresas que se crearon a partir de la nacionalización pudieran funcionar en forma normal. Por ejemplo, secuestraron los embarques de cobre en los puertos de Francia, de Alemania, y tuvieron una serie de iniciativas en Estados Unidos para bloquear los créditos que uno podía obtener del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones. La nacionalización del cobre yo creo que fue la más importante porque fue la única de las nacionalizaciones que no fue revertida por el gobierno militar. Fueron los militares que
opusieron a que se volvieran a privatizar o a devolverle las minas al capital extranjero. Fue muy importante porque, como se decía en esa época, el cobre era el sueldo de Chile y hasta el día de hoy todavía lo es. El 45% del valor de las exportaciones de Chile todavía pertenecen al sector minero, a pesar de que ahora hay otras minas de propiedad extranjera que también están produciendo cobre. El segundo proyecto de la Unidad Popular y del presidente Allende fue la profundización de la reforma agraria. La reforma agraria que había iniciado el presidente Frei en los años que precedieron a Allende, fue muy importante porque se profundizó sobre todo el acceso a la propiedad agraria de los campesinos. Se crearon formas de propiedad agraria por la expropiación de las grandes haciendas, de los fundos, como se dice en Chile, de las grandes familias que eran propietarias de las explotaciones agrarias. Entonces eso también creó un frente muy complicado porque los sectores de la derecha, los sectores que representaban a los propietarios de la tierra, no solo, se opusieron a la profundización de la reforma agraria, sino que inventaron toda clase de mecanismos de sabotaje de la política del presidente Allende. Esto se había iniciado antes de la toma de posesión del presidente, con el asesinato del comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, que había sido un comandante que había defendido la democracia en Chile. Fue asesinado brutalmente en la calle de Santiago en octubre del año 70, poco antes de la toma de posesión del presidente Allende. Eso es muy importante porque esos sectores no se conformaron con el hecho de que las haciendas que producían alimentos, ganado y una serie de cosas que alimentaban al pueblo de Chile se pudieran seguir, explotando por el pueblo de Chile, por los campesinos. Ahí hubieron varios incidentes que fueron también reveladores, de la estrategia de sabotaje que hizo la derecha chilena, que no solo se encarnó en los partidos institucionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que en esa época se llamaba el Partido Nacional. Entonces esa posición que estaba muy, muy cercana a la posición de Estados Unidos, porque hasta cierto punto la presión de los sectores conservadores en Chile fueron apoyados por el presidente Nixon y por el ministro de Estado, el secretario de Estado, el señor Henry Kissinger, que tuvo una frase famosa que le dice: Estados Unidos no puede aceptar de que un país como Chile, electo democráticamente, vote por un partido, por una organización comunista. Entonces Kissinger fue muchas veces a Chile después del golpe y pudo apoyar las políticas del presidente Pinochet, el general Pinochet. El tercer elemento que quisiera mencionar tiene que ver con la industria. El gran ministro de Hacienda y de Economía del gobierno de Allende, el profesor Pedro Buscovich, fue el que, creó una estrategia para aumentar la capacidad productiva del sistema industrial chileno para abastecer el mercado nacional en productos, de consumo popular y de consumo, de medios de consumo como aparatos electromagnéticos, cosas de lavadoras, refrigeradores, y eso fue acompañado de una política de salario extremadamente importante porque mejoró las condiciones, de acceso al mercado de los trabajadores, urbanos industriales de Chile. Entonces esa política también vale la pena mencionarla porque entre el 4 de noviembre del 70 y el 11 de septiembre del 73, la gente de Chile, el pueblo de Chile, los trabajadores, las mujeres, los campesinos, tuvieron acceso al mercado y tuvieron una participación, en la vida económica del país. Eso ha sido muy bien reseñado por el gran cineasta chileno Patricio Guzmán, que hizo un documental muy largo sobre la política del gobierno de Allende y con testimonios, que se transcribieron en la película, que es muy interesante constatarlo. El cuarto elemento que quiero mencionar tiene que ver con la política cultural. En los años del presidente Allende se creó una editorial, la editorial Quimantú, que pudo reproducir textos, clásicos de la literatura mundial en libros de acceso barato al consumo, incluso de libros que tenían, una connotación literaria, artística. No se trataba de hacer una editorial, ideológica, no se trataba de difundir los textos de la Unión Soviética o cosas por el estilo, sino que más bien recuperar la literatura chilena en libros que pudieran ser
digamos, difundidos masivamente. Entonces, esos 4 elementos, la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria y el aumento de la capacidad productiva de la industria chilena y la política cultural, yo creo que son herencias que no se olvidan, y sobre todo en lo que ha hecho el cineasta Patricio Guzmán se constatan, porque él ha seguido haciendo cine de la cultura chilena, de la geografía de Chile, que son extremadamente interesantes. Como él vio, él se tuvo que exiliar porque con la película de la batalla de Chile, que fue el documental, él tuvo que salir de Chile, pero siguió trabajando mucho tiempo sobre su país. Gracias, Francisco. La unidad popular, la vía chilena al socialismo, que es una expresión acunada por el presidente Allende. ¿En qué consistió? ¿En qué contexto se da? ¿Y cómo se distingue de otras visiones de la ruptura revolucionaria y de la implantación de un sistema socialista, un programa socialista? ¿Cómo? Y hay tensiones, me imagino, en el seno de la unidad popular. Había distintas maneras de pensar esa transición hacia el socialismo. Bueno, el presidente Salvador Allende se refirió varias veces a esto que él mismo llamaba la vía chilena al socialismo, y decía que se trataba del segundo proyecto en la historia del siglo XX de avanzar hacia una transición del capitalismo al socialismo. Se refería al segundo proyecto, incluyendo dentro del primero a la Revolución Rusa, a la Revolución China y a la Revolución Cubana. A los 3 proyectos los entendía como una ruta revolucionaria basada en la lucha armada, en la que por la vía de la violencia se derrocaba el antiguo régimen y se iniciaba un proceso de transición socialista. En el caso de la vía chilena, el presidente Allende, y yo diría que las figuras fundamentales que confluyeron en el proyecto de unidad popular desde el Partido Socialista, el Partido Comunista, los radicales y los sectores, digamos, más progresistas del mundo católico o de la propia juventud del MIR, que se suma al proyecto de unidad popular. En todos los casos vemos la defensa de un avance hacia el socialismo por medio de reformas económicas profundas como la nacionalización minera o la reforma agraria, preservando el marco constitucional de la Constitución de 1925, aunque introduciendo reformas que actualizaran o adaptaran esa vieja Constitución al Chile de los años 70, preservando el pluralismo político, el sistema de partidos, los elementos parlamentarios de la democracia chilena. Con lo cual, la propuesta de la vía chilena al socialismo tenía un efecto inmediato, yo diría que de diversificación de los modelos o de los proyectos de la izquierda latinoamericana. Hay que recordar que cuando triunfa la unidad popular a finales de los años 70, a finales de los años 60, justo a finales de 1970, estamos concluyendo una década donde ha habido una importante reproducción de guerrillas marxistas como consecuencia del impacto de la Revolución Cubana. En casi todos los países latinoamericanos se dieron diversos tipos de guerrillas marxistas. Ahora la historiografía insiste mucho en que es equivocado entender esas guerrillas todas como reproducción del foco guerrillero cubano de la Sierra Maestra. Hubo grandes debates sobre las distintas rutas de la guerrilla, desde las guerrillas urbanas hasta guerrillas rurales con diversas alianzas en la sociedad civil o en el campo político. Y había también en una zona muy próxima a Chile, en los Andes específicamente, experiencias de lo que se ha conocido como el militarismo progresista. En el año 68 había llegado Juan Velasco Alvarado al poder en Perú, 2 años antes de la llegada de Allende al poder, y justo en el año 70 se arma el breve gobierno de Juan José Torres en Bolivia. Esos 2 gobiernos establecen una clara alianza regional
con el gobierno de Salvador Allende. Ahora, ese efecto diversificador habría que decir que en realidad no empieza con la llegada de Allende al poder. Allende era una figura de la izquierda latinoamericana desde los años 50. Él viajó a Cuba varias veces en los años 60. Desde el año 59 ya tiene una experiencia directa con Cuba. Conoció muy bien a Fidel Castro, al Che Guevara, a Carlos Rafael Rodríguez y tuvo una participación muy importante que no siempre se recuerda en proyectos de internacionalización de la izquierda como la OSPAAL, Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina, o la Tricontinental en el año 66. Él participó allí donde defendió la vía chilena al socialismo, es decir, la ruta pacífica y electoral para la revolución, y allí propuso la creación de otra organización, la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, en buena medida porque estaba consciente de que había varios proyectos en el campo de debate teórico de la izquierda latinoamericana. En efecto, la OLAS se reunió al año siguiente, en el año 67, en La Habana, y ahí se debatió mucho, ¿verdad?, cuál ruta era la más conveniente. Y hay que decir que, aunque Allende defendió siempre esa vía chilena al socialismo y creo que encarnó, ¿verdad?, todos los riesgos de esa posición en su gobierno, siempre fue muy comprensivo de la ruta violenta, de la lucha armada, ¿no? Hay que recordar que siendo él presidente del Senado, en el año 67 recibió en Chile a los sobrevivientes de la guerrilla del ELN boliviano que había encabezado el Che Guevara, recibió a los sobrevivientes después de la ejecución en el año 67. Yo mencionaría, para cerrar, otro efecto muy notable del proyecto de unidad popular en Chile en el mundo de la izquierda latinoamericana, que es el que tiene que ver con las ciencias sociales. En Chile, recordemos, un año antes de aquella reunión de la Tricontinental, en tiempos del gobierno de Eduardo Frei, se había inaugurado la sede de la CEPAL. Y Allende comienza una relación desde antes de llegar al poder con los refugiados brasileños, de las ciencias sociales brasileñas, que llegan a Chile después del golpe de la Junta Militar en contra del gobierno de João Goulart en 1964. Y desde ahí comienza una colaboración, yo diría, entre sectores muy diversos de la izquierda chilena que al final confluyen en el proyecto de unidad popular y estos pensadores de las ciencias sociales latinoamericanas, ¿verdad?, como Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, Teotonio dos Santos, que tendrán, yo creo, un papel muy importante en los debates y las tensiones dentro de la propia unidad popular entre los socialistas, los comunistas y el MIR por otro lado, pero también en la proyección del proyecto de unidad popular dentro del campo de la izquierda latinoamericana. Francisco, ya hiciste referencia al papel del gobierno norteamericano, de las empresas multinacionales norteamericanas durante el gobierno de la Unidad Popular. Rafael, hiciste referencia un poco al contexto regional. Pero ¿cómo se ubica el gobierno de la unidad, o cómo se entiende ese gobierno de la Unidad Popular en el contexto no solamente regional latinoamericano, sino en el contexto de la Guerra Fría? Sí, bueno, varias palabras clave aplican para entender la inserción internacional del gobierno de Allende, que desde una perspectiva de relaciones internacionales fue un tiempo muy corto, ¿no?, para poder desarrollar una política con consecuencias concretas. Sin embargo, hubo sí varias pistas que se lanzaron y van a dejar huellas hasta durante la dictadura y hasta hoy. Es un gobierno que ha tenido una visibilidad internacional importante en su momento. Entonces también pues los gestos que ha tomado Salvador Allende han tenido cierta visibilidad, tal vez más allá a veces de lo que han podido
significar concretamente en términos, por ejemplo, del vínculo con el comunismo internacional. Lo cierto es que fue un proyecto de activismo diplomático poco común para Chile, con una autodefinición explícita de buscar una política exterior independiente. Y esto ha generado pues, muchos debates sobre lo que significó esta interdependencia. En términos concretos, hubo una diversificación de las relaciones oficiales de Chile hacia el bloque soviético y países del tercer mundo. Con esto me refiero a países de Asia y África recién descolonizados. Entonces, por ejemplo, se establecieron relaciones diplomáticas con Argelia, con Corea del Norte, Vietnam del Norte, India, Nigeria, Zambia, y en ese conjunto merece una mención especial el caso de la República Popular China, dado que el gobierno de Allende decidió reconocerla desde 1970 en detrimento de Taiwán, y eso antes de que lo hicieran desde Estados Unidos. Es algo que va a marcar la relación bilateral hasta en el discurso oficial reciente. De hecho, había una intención de Salvador Allende de buscar un apoyo con la RPC, pero pues la propia RPC tenía sus propias limitaciones financieras en ese momento y no se pudieron consolidar todos los acuerdos que se querían llevar a cabo. Y otro elemento que me parece importante para entender lo que significó diversificación en varios sentidos es la organización en Chile de la tercera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio en 1972. Y este era un foro muy importante de coordinación de posiciones de los países del tercer mundo sobre varios temas de la agenda de las negociaciones colectivas en otros organismos internacionales. Y algo que es simbólico de esa sesión en Chile fue pues, toda la discusión para acordar una posición sobre lo que hoy conocemos como la zona económica exclusiva en el derecho del mar, por ejemplo, ¿no? Salvador Allende, aprovechando, ¿no?, ese contexto, esa visibilidad, tenía previsto acudir a la cumbre de los no alineados en Argelia, pero pues fue derrocado justo antes. Eso creo que son iniciativas importantes, porque más allá del contexto de la Guerra Fría, de lo que podía significar de la posición de Chile dentro del bloque occidental y su voluntad de acercarse sin cambiar de campo hacia otros socios del bloque soviético, son iniciativas que que viajaron en el tiempo y van a importar para la inserción internacional de Chile. El golpe como tristemente pasó a la historia, la sublevación de los militares chilenos, dio lugar a un régimen militar que duró más de 16 años, casi 17, en el poder. Hoy, desde luego, las imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1963 son, desde luego, la política del terror, la represión, el exilio, la violación de los derechos humanos. De hecho, según la Comisión de Verdad y Reconciliación chilena, hubo más de 30.000 víctimas, 2.120, es decir, 28.000 personas fueron torturadas, hubo 2.125 muertos, todavía más de 1.102 desaparecidos. Entonces, lo que nos viene a la mente es ese tema del terror, de la violación de los derechos de las personas, y luego también otro elemento que pasó a la historia reciente de América Latina es, desde luego, la adopción de una
política económica que luego marcó, tuvo influencia sobre que perduró en la historia reciente de Chile y que tuvo una influencia sobre la adopción de políticas similares en otros países latinoamericanos. ¿Cómo se puede apreciar ese largo intermedio militar en un país que, pues, se ha dicho muchas veces, durante casi todo durante el siglo XX, había tenido una tradición de republicanismo institucional? Con la distancia, ¿cómo ver eso del golpe? Francisco, ¿cómo tú lo...? Bueno, yo creo que hay que hablar de quiénes hicieron el golpe, ¿no? El golpe se hizo en el marco, digamos, de una alianza entre los sectores civiles que participaron de los antecedentes del golpe propiamente tal, armando coaliciones que deslegitimaron al gobierno, y la percepción que tuvieron los militares respecto a esa alianza que había entre los grupos, digamos, de la derecha chilena. Yo creo que la mejor calificación del golpe propiamente tal, empezando con eso, es lo que acaba de decir la expresidenta Michelle Bachelet cuando dijo de que la democracia no se destruye con un bombardeo del Palacio Presidencial. Entonces, para mí eso es lo más interesante, porque ese acto simbólico, pegarle 10 bombas de gran calado al Palacio Presidencial, quería decir de que había que acabar con un régimen que los sectores militares habían, digamos, totalmente rechazado. Entonces, ideológicamente el golpe tuvo esa primera dimensión. Había que acabar con el régimen democrático, porque el régimen democrático, con todos los adjetivos que le pusieron los militares a lo que era la vida política chilena, eso marcó, ¿no? Y marcó porque, de hecho, en los primeros, digamos, casi 10 años, entre 1973 y 1983, se deshizo el régimen político. Se cerraron los registros electorales, se rompió con las instituciones más importantes, los partidos políticos se declararon fuera de la ley. Todo ese tipo de política se acabó con el régimen educacional y empezaron a haber indicios que se dieron sobre todo después de la crisis económica de 1982, cuando pasó lo que tú decías recién respecto a la instalación de un nuevo proyecto económico. El año 82-83 fue un año crítico porque fue el primer momento en que hubo un alzamiento de la sociedad civil. Hubieron 10 paros nacionales de los trabajadores chilenos que fueron un fracaso por la represión. Entonces ahí sí uno puede decir que hubo un cambio de la política, que hasta ese momento era una política de desmantelamiento del Chile que había existido desde principios de siglo hasta el año 73, ¿no? Entonces el 83-84 empezó a gestarse a partir de un nombramiento de asesores que venían de la Escuela Económica de Chicago, ¿no es cierto? Toda una política de liberalización comercial, de rompimiento de las leyes laborales, ¿no es cierto? Y de privatización de todo lo que quedaba de las empresas que se habían nacionalizado, que todavía existían, ¿no? Y ahí hubo un fenómeno muy, muy particular que se parece un poco a lo que pasó en la Unión Soviética después del año 89, que fue la apropiación de las empresas que habían sido estatales por sectores asociados a los militares. Entonces ahí apareció por primera vez en mucho tiempo la corrupción en el ejército chileno, cosa que se ha agudizado en los años recientes, porque en este momento hay 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas procesados por haber robado y por haber utilizado los fondos reservados del ejército en eso. Pero volviendo a lo de la política económica, esos 2 políticas que fueron la apertura comercial, que generó una crisis del sector industrial. Chile dejó de producir muchas cosas que producía hasta ese momento y abrió la frontera, ¿no es cierto?, a la importación de muchos productos. Y por el otro lado, dejó, digamos, en manos de sectores privados la administración, por ejemplo, de los fondos de pensiones. La política neoliberal entre el 83 y el 89, por ahí, ¿no es cierto?, creó lo que se llaman las asociaciones de fondos de pensiones, que son lo que podría llamarse en términos un poco, digamos, una metáfora, son la vaca lechera del capitalismo chileno. Porque en este momento, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen un capital superior al PIB de Chile, al Producto Interno Bruto.
Más de 250.000 millones de dólares están en manos de empresas particulares que manejan los fondos de los trabajadores que cotizan en forma privada. Y hay otras políticas, por ejemplo, la de salud. También se privatizó el sector de la salud, ¿no es cierto? Y durante esos años la salud está en manos también de empresas. Hoy día hay una crisis de ese sistema y tuvieron entonces que invertir en la salud pública, podríamos decir. Entonces, esa combinación de desmantelamiento del sistema político refleja, digamos, muchas cosas que circulan en la sociedad chilena, digamos, incluso durante el gobierno de Frei, ¿no es cierto? Una deslegitimación de la democracia, una deslegitimación de la redistribución del ingreso, porque Eduardo Frei Montalva también hizo políticas de redistribución, ¿no es cierto? A pesar de que no en la forma como la implementó Allende, pero en esos dos gobiernos, 64-70, 70-73, hubo una afectación de lo que podría llamar los intereses conservadores de la sociedad chilena. Y entonces yo diría, un poco para cerrar eso, es un arreglo de cuentas. El golpe de Estado en Chile, el año 73, es un arreglo de cuentas de lo que había pasado durante todo el siglo XX hasta el 64, que fue, digamos, el acceso de lo que podríamos llamar las organizaciones sindicales, el pueblo de Chile, el acceso a la educación, a la salud pública, a muchas cosas, ¿no es cierto?, se rompieron porque la derecha chilena, los conservadores, no aceptaron nunca esa especie, digamos, de democratización de la sociedad chilena. Yo fui parte de eso, yo estudié en Chile, hice mis estudios en sociología, porque en esa época todos los que estudiábamos sociología era más o menos una especie de reconocimiento de que había que corregir el tipo de desarrollo que había en Chile, pero no en la forma que lo estaban haciendo los militares. Entonces, lo que yo siempre he sostenido es de que hay una articulación entre un proyecto político, o sea, la política vino primero, desmantelar el régimen político. No había que tener democracia, había que... Además, no hicieron nada hasta 1982, más o menos, 80, 82, en reformar la Constitución. Pero la Constitución que hicieron fue una Constitución que iba a empezar recién en 1990, ¿no? Con instituciones que quedaron en esa Constitución muy particular. En particular el hecho de que Pinochet se iba a quedar en el poder, digamos, por otros periodos de 8 años y iba a quedar quizás hasta fines del siglo XX, ¿no? Afortunadamente, pero hay que subrayar eso, el régimen que surgió el 11 de marzo de 1990, encabezado por una coalición de partidos que se llamó Consolidación de Partidos por la Democracia, esa organización dio pie a algo de lo cual yo soy muy crítico, porque de hecho lo que hicieron fue profundizar el modelo que se había instaurado entre el 83 y el 90, manteniendo las asociaciones de fondos de pensiones, manteniendo la salud en manos del sector privado y cerrando la educación pública, porque eso es una cosa que no se ha subrayado mucho. Además, dijo la fecha, porque el 10 de marzo de 1990, Pinochet reformó la ley educacional y privatizó y le dio el funcionamiento de las escuelas que eran públicas a las municipalidades. Entonces, el sistema hoy día está completamente desarmado, lo que explica mucho el acceso al poder de los que fueron los dirigentes estudiantiles. En 2011 y en 2006, digamos, 2006 primero, 2011 después, que la generación que está en el poder hoy día son los herederos de las movilizaciones estudiantiles. Por eso que el gobierno de Chile hoy día está en manos de gente que nació cuando la dictadura ya había casi terminado, lo que tú decías. El presidente de Chile nació en 1986, o sea que tiene 35 años. Entonces ahí hay un relevo que tiene muchas dificultades en consolidarse, porque los sectores conservadores todavía están en el poder físico y sobre todo en la representación parlamentaria. Basta escuchar lo que pasa en la Cámara de Diputados de Chile para ver de que la nueva generación que llegó al poder no tiene capacidad de negociación con los sectores conservadores. Y los sectores conservadores han tenido éxito en mantener el sistema de pensiones, en mantener el sistema de salud privado, en mantener, digamos, lo que podríamos llamar la apertura del mercado. Chile es un país donde no se producen muchas cosas, se tiene que importar muchas cosas. Entonces, y el desarrollo del país hoy día está en una encrucijada, porque no se sabe bien cómo se puede seguir profundizando el modelo en las circunstancias que en muchas partes del mundo ese modelo ya está un poco
debilitado. A mí me gustaría decir que la dictadura de Augusto Pinochet tuvo un impacto tangible en la reconfiguración de las derechas latinoamericanas durante la Guerra Fría, específicamente durante los años 70 hasta principios de los 80, que empiezan o se consolidan los procesos de transición a la democracia. Y no solo tiene un papel directo en aumentar la capacidad de articulación y coordinación entre los nuevos regímenes militares y autoritarios, sino en atraer aún más la política favorable de Estados Unidos a esos regímenes militares de la nueva derecha latinoamericana. Hay un trabajo de Luis Mayra, que fue un legislador del periodo de Unidad Popular en Chile, exiliado en México después de la dictadura, donde compara aquellos nuevos regímenes militares de los años 60 y 70, empezando con el brasileño del 64, que, como él dice, contribuye a una transformación de la vieja dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner, que venía desde los años 90, y a un conjunto de regímenes militares a los que se suman justo en el año 73 Uruguay, con el autogolpe de Bordaberry en el verano de ese mismo año, y después, en septiembre, el régimen de Pinochet. Y decía Mayra que una diferencia notable era que las viejas dictaduras, todavía del arranque de la Guerra Fría hasta los años 50, respetaban cierto maquillaje constitucional o apelaban a los poderes emergentes, las facultades extraordinarias. Estos eran nuevos regímenes autoritarios, algunos con elementos fascistas, él lo destacaba, ¿no? Especialmente yo diría que en la política cultural, en la reorientación ideológica, y que involucraban una tecnología muy sofisticada en la creación de una maquinaria represiva, preventiva y punitiva a la vez, ¿verdad? A ese nivel, ¿verdad?, de sofisticación de esos regímenes, yo creo que nunca se había llegado en las derechas latinoamericanas hasta entonces. Luego esto ya se consolida mucho más en el Cono Sur con la Junta Militar Argentina en el año 1976. Y creo que el ángulo del involucramiento de los Estados Unidos en todo ese proyecto apenas se está estudiando, porque en las últimas décadas la liberación de documentos, especialmente de los archivos de la Secretaría de Defensa, del Pentágono y de la CIA, como sabemos, ha sido a cuentagotas, ¿no?, esa liberación de fuentes. Y apenas ahora estamos entendiendo, yo creo que en su verdadera dimensión, la intimidad que llegó a producirse entre el gobierno de Estados Unidos y la articulación de estos regímenes de seguridad nacional o de nuevos autoritarismos militares en la Guerra Fría. Desde el punto de vista ideológico o de la historia intelectual, como le decimos en el campo académico de la historia, esto es fundamental para entender la mutación o la transformación de las derechas. O sea, las derechas, digamos, católicas o anticomunistas, hasta los años 50 en América Latina tenían un horizonte legislativo, constitucional y represivo muy distinto al que tendrán a partir de ahora, ¿no? A partir justo de los años 70, y esto es algo que atrae mucho a nuevos historiadores, a jóvenes historiadores en América Latina. Profesora Brun. Sí, yo quisiera regresar un poco a esta dimensión internacional, porque creo que el impacto del golpe en Chile fue proporcional al interés que había despertado la UP, y eso se va a traducir, creo, por un aislamiento relativo de Chile a nivel internacional, por ejemplo, mayor que el de otros regímenes militares, como en el caso de Brasil. Y la dictadura no va a lograr rebasar o lograr convencer a cambiar esa muy mala imagen a nivel global, ¿no? Obviamente lograron establecer relaciones con algunos países, pero si vemos un ejemplo muy concreto, en los casi 17 años
de la dictadura de Pinochet. Pinochet solo realizó 3 viajes internacionales, incluyendo uno que se va a abortar. Entonces, eso creo que es simbólico de lo que pasaba con Chile. Chile no participó en ese momento de los años 70, hubo un boom del activismo multilateral del tercer mundo. En el 74 es la propuesta del nuevo orden económico internacional. Chile no va a estar presente ahí. Cuando con Allende pues había una tentativa de ganar cierto liderazgo junto con México, Venezuela en la región. La política anticomunista muy fuerte del gobierno militar va a explicar parte de esa cancelación de relaciones oficiales con el campo soviético, pero también con parte del tercer mundo. Y va a haber tentativas de equilibrar las cosas, por ejemplo, abriendo algunas embajadas en Asia y África, pero no van a lograr contraponer la situación global de aislamiento porque, pues, por ejemplo, en África, las relaciones de la dictadura chilena con el régimen del apartheid en África del Sur, pues, daban señales bastante negativas para otros países y solo Chile logró establecer relaciones con la mitad del continente africano al final, por ejemplo, ¿no? Un símbolo de esta situación fue el famoso Filipinazo en 1980, cuando Pinochet tenía previsto viajar a Asia y el dirigente de Filipinas, Marcos Ferdinand, pues canceló el viaje cuando el dictador chileno estaba ya en el avión y tuvo que regresar a Chile. Entonces eso fue un episodio bastante humillante para la dictadura. Obviamente mencioné un aislamiento relativo. Rafael ya mencionó relaciones a nivel de América Latina con Estados Unidos, pero pues hay otros casos, y ahí de nuevo el de China. Una China ya reconocida por Estados Unidos, con sus distancias con la Unión Soviética. No van a romper relaciones diplomáticas los dos regímenes, pero sí van a bajar el perfil, y en el discurso oficial es el periodo del pragmatismo, ¿no? Y eso me lleva a algo que va a nacer en esos años y va a ser importante, que es el interés comercial en Asia. Más con la implementación del modelo neoliberal a partir del 83, pero ese primer interés hacia Asia sí se va a convertir hasta hoy en un consenso entre las élites políticas y económicas de Chile de la importancia de acercarse con Asia por cuestiones económicas, por el dinamismo económico de estas economías. Eso no va a paliar lo que presenté justo antes, y la normalidad, es decir, la diversificación o la pluralidad de las relaciones diplomáticas de Chile solo va a regresar plenamente con la vuelta a la democracia. Y si me dejas un minuto, porque estoy siendo muy estadocéntrica, también en la dictadura se van a desarrollar otros contactos con lo que podemos llamar en ese entonces el tercer mundo. Una pequeña parte de las personas exiliadas de la dictadura se va a instalar en Argelia y en Mozambique, sobre todo. No es el tamaño de los cortes que van a ir a América Latina o a Europa, pero sí van a importar en el momento de la transición para entender, por ejemplo, algunos proyectos de cooperación internacional. Por eso lo quiero mencionar. También es un aspecto de este periodo que va a dejar huellas. Bueno, de esto que dice Lodi, yo quería mencionar que también en la dimensión internacional no hay que olvidar que hubieron 4 asesinatos de embajadores y de oficiales de las Fuerzas Armadas. El general Prats fue asesinado en Buenos Aires el año 74, el que era ministro de Relaciones Exteriores y después ministro de otro gabinete, que fue el embajador Orlando Letelier, que fue asesinado en septiembre del 76, y en ese mismo año el que era ministro del Interior del gobierno de Frei, Bernardo Leighton, fue asesinado en Roma, en Italia. Entonces, imagínate, Argentina, el Prats, Washington. Letelier fue asesinado a 3 cuadras de la Embajada de Chile en Washington, y es una persona que tenía una influencia grande. Y por último,
empezó la guerra contra la democracia cristiana. El año 77, Frei se declaró en contra de la dictadura, entonces ahí cambió la correlación de fuerzas, que tuvo efectos porque en Italia, ahí tienes también esto que acabas de mencionar, muchos de los exiliados demócratas cristianos vivieron en Italia, en la Italia de los socialistas, de Croxy. Entonces, ahí esa dimensión internacional también contribuyó a aislar a los que eran ministros de Relaciones Exteriores, que no se podían presentar físicamente en ninguna parte porque tenían esos antecedentes, ¿no? Y desde luego un cambio en la orientación de la política de Estados Unidos con la llegada al poder de Jimmy Carter, claro, y toda esa campaña no duró mucho, es cierto, pero fue algo importante, ¿no? Bueno, 50 años de historia es mucho tiempo. Y entonces propongo que pasemos ahora a la actualidad. El tema de la memoria es una cuestión que se presta siempre a debates, a interpretaciones distintas y a veces a relaciones más enconadas. El caso de Chile no es una excepción y en los últimos años, en los últimos meses, de manera todavía más precisa, en los últimos años se han publicado numerosos libros sobre el gobierno de la Unidad Popular, pero también sobre el golpe de Estado y el contexto del golpe de Estado, y algunos de ellos son interpretaciones revisionistas del golpe de Estado en Chile, por decir poco. Hace algunos días hubo también discusiones fuertes en el Congreso, en el Senado chileno, a partir de una iniciativa de la oposición de derecha que buscaba conmemorar una declaración que la oposición dio en el Congreso chileno algunas semanas antes del golpe de Estado, ¿no? Una especie de reivindicación de la democracia, del constitucionalismo, etcétera, etcétera. Y aún en el seno de las y los descendientes de las víctimas hubo también desacuerdos, el Partido Comunista también, entre otros, en cuanto a la pertinencia de la iniciativa del actual gobierno chileno de organizar actividades de conmemoración del golpe, ¿no? Que iban a girar en torno a la reivindicación de la democracia y, desde luego, una condena del golpe. ¿Cómo podemos interpretar esa situación? No sé si quieres empezar, Rafael, con los estudios que se han publicado en los últimos años en torno al tema y luego... Bueno, yo diría que habría varias dimensiones, ¿no?, para explorar la relación de la memoria con el saldo de crímenes de la dictadura militar de Pinochet. Una tendría que ver con el campo en el que yo me muevo en mi trabajo, que es la historiografía académica, pero hay otra que tiene que ver más con la esfera pública, con los debates de opinión en torno a las políticas de la memoria que ha emprendido el gobierno de Chile desde el periodo que algunos autores llaman de postdictadura, con Pinochet todavía ahí, como sabemos, como senador vitalicio, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en los años 90 y ya después en el periodo más propiamente de transición con los gobiernos de la Concertación, de Ricardo Lagos para acá. Y yo diría que hay muchas demandas en términos de política de memoria todavía vivas por parte de las víctimas, de los sobrevivientes o los familiares de las víctimas, pero también de toda la red de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil creada en Chile en las últimas décadas. Yo diría que ahí predomina una visión muy crítica del saldo en términos de justicia transicional, políticas de la memoria. Se acumula, digamos, una visión muy crítica desde el informe Rettig, de verdad, en el gobierno de Patricio Aylwin, que según la mayoría de los especialistas se quedó muy corto
en la contabilización de crímenes, de víctimas, muertes, desapariciones, hasta los intentos más recientes de memorialización en el espacio público, fundamentalmente en los gobiernos sobre todo de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ese, digamos, sería una dimensión. Ahora, la otra, como decía, que es la que conozco más, es la que tiene que ver con el debate historiográfico o académico. Y ahí realmente lo que uno nota es un altísimo nivel de debate muy rico en matices, en interpretaciones, en reinterpretación de la historia reciente chilena sobre la base de fuentes primarias, de archivos en los Estados Unidos y en el propio Chile. Yo empezaría diciendo que hay, para empezar, excelentes ensayos producidos por la izquierda chilena desde finales del siglo XX, los ensayos de Joan Garcés, Tomás Moulian o Manuel Antonio Garretón, que propusieron una especie de anatomía tanto del gobierno de unidad popular, con sus contradicciones, a veces con sus limitaciones y sus grandes aportes en términos de políticas públicas o políticas internacionales, y también una radiografía del golpe, de sus principales actores, del papel de Estados Unidos y del tipo de nuevo régimen autoritario que se construyó en Chile después de 1973. Y en los últimos años yo diría que algunas de aquellas interpretaciones se mantienen y otras comienzan a ser revisadas por una historiografía a la que se suma, yo diría ahora sí, el otro flanco, digamos, el flanco de la derecha o de sectores conservadores que comienzan a desarrollar hipótesis de interpretación del golpe que rebajan, por ejemplo, el papel de Estados Unidos, el papel de la CIA o de la Embajada de Estados Unidos. Tratan de comprender el contragolpe de los militares a partir del desarrollo de una insatisfacción en las clases medias chilenas que conduce, digamos, a una vía contrarrevolucionaria sin que realmente haya un acompañamiento de las políticas, digamos, más represivas del propio régimen, pero que explicaría en algún momento la pasividad de sectores sociales después del golpe. Y a cierto nivel, que es el más polémico, intentan estas nuevas lecturas, intentan explicar el golpe a partir de los errores del gobierno de unidad popular. Entonces, por un lado están estudios como los del historiador Pablo Rubio, que profundizan aún más en las fuentes estadounidenses para reiterar el papel de los Estados Unidos en el golpe. Yo creo que es muy interesante porque ese es un tipo de investigación que solo podría hacerse después, como decíamos, de la liberación de los archivos, especialmente de defensa, el Pentágono y la CIA. Son estudios muy contundentes en ese sentido. Luego estarían las interpretaciones que por la misma ruta tratan de entender en términos geopolíticos interamericanos el conflicto que genera Unidad Popular, y ahí yo destacaría los libros de la historiadora de la London School of Economics, Tanya Harmer. Hizo un primer libro sobre el proyecto de Unidad Popular y la dictadura militar de Pinochet como la localización en el centro de los conflictos interamericanos en los años 70. Ella, por ejemplo, sostiene en su primer libro que tanto el proyecto de Unidad Popular como la dictadura también cumplieron su función en atraer el interés de los soviéticos en los asuntos latinoamericanos. Y curiosamente ahí coincide con una vieja investigación que se hizo en el Colegio de México de Isabel Turrent sobre la Unidad Popular y la dictadura en los informes y los debates soviéticos. Coinciden las dos en que primero hay una aproximación muy entusiasta, pero después hay como una crítica sobre el carácter moderado, centrista del proyecto de Allende, que explicaría a su vez el golpe. Y más recientemente esta misma historiadora hizo una biografía fascinante sobre Beatriz Allende, la hija de Salvador Allende,
que a veces toma como pretexto la personalidad de esta muy dramática e intensa de Beatriz Allende para explorar también el papel del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Unidad Popular, digamos como una corriente dentro de la izquierda de Unidad Popular que cumplía un rol de presión sobre el carácter moderado o templado o gradualista del proyecto de Unidad Popular. Y yo diría que desde el punto de vista académico, los estudios de Tania Harmer o de Marcelo Casals sobre la contrarrevolución y las clases medias han avanzado muchísimo, ¿no?, en la ruta de una interpretación crítica tanto de Unidad Popular como de la dictadura militar, y otros desde la ruta revisionista de derecha. El otro libro que ha sido muy importante, sobre todo en los últimos meses en Chile, es el de Daniel Mansuy, donde sí yo diría que el centro de la interpretación está puesto en los errores o en una supuesta responsabilidad que muchos críticos no aceptamos de Salvador Allende en el desenlace del bombardeo de La Moneda. Sin embargo, ese libro contiene una línea del tiempo muy precisa del proceso del golpe desde antes, desde el asesinato de René Schneider, pasando por las elecciones locales, las elecciones parlamentarias y los intentos de mediación o de diálogo entre la democracia cristiana y el presidente Allende, que tienen su valor, ¿no? Por último, destacaría las memorias del expresidente Patricio Aylwin, que han salido más o menos al mismo tiempo del libro de Mansuy. Y a mí me llamó la atención leyendo los dos libros que el retrato de Allende, del expresidente Aylwin, a pesar de haber sido un opositor durante el gobierno de Unidad Popular, el retrato del presidente es mucho más justo y amable incluso, ¿no?, que el que propone el libro de Mansuy, aunque es evidente el interés del expresidente en reconstruir de un modo positivo el papel de la democracia cristiana en los últimos meses del gobierno del presidente Allende y específicamente en el momento del golpe. Bien. ¿Y el significado a nivel internacional? Esa cuestión de la memoria. Sí, yo quisiera retomar la primera reflexión de Rafael sobre el papel de esas redes transnacionales, ¿no?, de personas exiliadas, también intelectuales, porque creo que países, bueno, Chile es un país que tiene una proyección global más vinculada con símbolos que con su capacidad material. Si pensamos a todo lo que hemos recorrido aquí, desde el gobierno de la UP hasta el golpe de Estado, la ultraviolencia de los primeros meses, luego la implementación del neoliberalismo y más recientemente toda la serie de protestas, principalmente estudiantiles, para señalar los defectos de ese modelo, el proyecto de constitución constituyente, todo eso hace pensar que Chile a veces sirve como un laboratorio. Y esas redes intelectuales, que en su mayoría se inscriben más en la izquierda en términos ideológicos, pues van a marcar ciertas pautas, criticando ciertos laboratorios como el neoliberal y apoyando otros, en su mayoría como la constituyente. Y aquí hay una grieta interesante en términos generacionales, en lo que yo puedo observar con el presidente Boric, porque simboliza una nueva generación de izquierda. Y eso es porque me parece interesante, porque también simboliza diferencias con otras generaciones de izquierda. Hay muchos debates ahora sobre sus posiciones acerca de los derechos humanos en la región, su posición en cuanto a la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces ahí hay una brecha de diálogo dentro de los círculos de izquierda. Y a lo que han servido también, creo que es importante señalar, es que en Chile conviven imágenes. Entonces, ahí están imágenes de laboratorio, de iniciativas progresistas, pero también está
la imagen de Chile como un país muy conservador, que no ha dialogado del todo con su experiencia de la dictadura, y esto se ve con la dificultad de cambiar esa constitución, la constitución de Pinochet, un país apegado a valores religiosos. El aborto fue legalizado de manera muy tardía, en 2017, y con grupos de derecha que hoy pues piden visiones revisionistas de la historia. Ahí Chile se escribe en un contexto regional nuevamente, ¿no? Entonces eso coexiste, pero hay otra imagen que me parece interesante señalar, y es la de Chile como un país neoliberal en un sentido positivo. Y esto es muy importante para entender el acercamiento de Chile con varios países en el mundo y en particular en Asia. Hoy en día no se puede entender la inserción internacional de Chile sin tener en cuenta a Asia, China como el principal socio comercial de Chile, pero también otros países. Entonces, las percepciones de esas élites políticas y económicas también son importantes para la inserción internacional de Chile. Y lo que me parece importante señalar para concluir es que conviven esas imágenes, y unas imágenes se alejan mucho de la historia política de Chile, lo cual pues resalta la importancia de esa transmisión, de esos debates más allá, ¿no?, de nuestro contexto académico regional, de alcanzar nuevas audiencias pues para un poco complejizar y valorizar varios aspectos de la historia de Chile y poner en perspectiva otros. Francisco, palabras de conclusión. La memoria hoy, y además la memoria de alguien que, como lo dijiste en tu primera intervención, que ha vivido el golpe. Yo puedo decir, a partir de lo que dice Lodi, digamos, esta cuestión de que si hoy día existe una izquierda en Chile. Esa sería mi pregunta. Es decir, es tan difícil salir del modelo que el presidente actual y los que están a cargo del gobierno de Chile hoy día no consiguen articularse socialmente. Entonces, por ejemplo, hay un gran problema en Chile que tiene que ver con los sectores conservadores. ¿Qué hacer con el pueblo mapuche? Hay una región de Chile que está en este momento casi en una guerra civil. Y nadie habla mucho de eso, pero está ocupada militarmente por el ejército de Chile y los carabineros. Pero tampoco tiene una relación, ese es un problema, pero tampoco tiene relación con bases sociales que históricamente estuvieron a favor de la izquierda. Por ejemplo, el desmantelamiento de los sindicatos. Es un tema que a mí me interesa mucho. Yo trabajé muchos años con los sindicatos en Chile, y hoy día la actitud del gobierno, de la ministra del Trabajo, todo eso, sigue exactamente igual. En estos días, por ejemplo, hay un gran conflicto con los profesores de Chile. Los profesores de las escuelas públicas, teóricamente públicas. Tampoco. O sea, hay una especie de cierre a lo que viene de abajo. Entonces es una política muy popular que no existía antes. Antes los dirigentes de izquierda eran gente que tenía contacto con las poblaciones marginales, con las fábricas, con los actores, digamos, sociales. ¿Y para qué decir la articulación política? Porque el gobierno de Chile hoy día no tiene bases políticas muy sólidas, al punto que hoy día, hace 3 meses o 4 meses, se ha descubierto niveles de corrupción masiva en los nuevos partidos, los partidos que sustentan el gobierno, negociados con los fondos transmitidos a ellos por el Estado, supuestamente porque ellos tenían preocupaciones sociales, el agua potable, y resulta que hay 14.000 millones de pesos chilenos que nadie sabe dónde están. Entonces, esos 3 aspectos, yo diría que hay un problema, es una especie de crisis. Digamos, la esperanza que había con Boric a fines del año 2021 se evaporó. Entonces, él hoy día está muy... Entonces, eso es, digamos, al día de hoy, ¿no es cierto?, es un poco el balance un poco pesimista, porque un Estado o un gobierno se tiene que sostener socialmente. Tiene que haber articulación entre la sociedad y la política. En Chile eso fue su rasgo histórico más importante.
El presidente Allende salió electo presidente, bueno, porque el 36% de la población estaba en esa izquierda. No tenía apoyo en otros sectores, pero el acuerdo político que dio lugar a que él pudiera tomar posesión el 4 de noviembre del 70 reflejaba eso. Entonces, yo diría que la contestación, ¿qué pasa hoy día? Es que hay una desarticulación muy fuerte. Por ejemplo, los niveles de ingreso de los pobladores, de los obreros, todo eso. Ustedes lo comparan con los niveles de dividendos que pagan los grandes consorcios, o incluso el uso de los fondos previsionales. O sea, yo les decía, 200.000 millones de dólares de ahorros de los trabajadores para una supuesta jubilación que tiene un valor hoy día de $250. Entonces, hay un problema ahí de cómo articular ese proyecto que tenía una función. Como tú dices, hay una modernización económica del país, pero todavía no llega a los 19 millones de habitantes, ¿no? Además, es una cosa que uno choca mucho cuando uno va a Chile. O sea, ver que hay barrios, hay segregación, hay gente muy rica, hay gente muy pobre. ¿Cómo se justifica todo eso? Gracias, Francisco. Bueno, habíamos pensado conversar 20 minutos, creo que ya llevamos poco más de una hora, una conversación muy, muy interesante, y supongo que habría mucho más que decir acerca de los partidos políticos, de los sistemas de partidos, de la relación con las bases sociales en Chile y en el mundo entero, y en el estado de la democracia. Entonces, pues quizás podremos en algún momento continuar con esa conversación sobre el caso chileno y sus relaciones con fenómenos que se dan en el resto del mundo. Quiero agradecer a mis colegas Francisco Zapata y Rafael Rojas. Muchas gracias.